¿Sabías que el número 7 es uno de los más importantes y significativos en la Biblia? ¿Qué tiene de especial este número que aparece más de 700 veces en las Escrituras? ¿Es solo una coincidencia o hay un mensaje oculto detrás de él? En este video vamos a explorar el simbolismo y el significado del número 7 en la Biblia y cómo se relaciona con el plan de Dios para la humanidad. Te sorprenderás al descubrir las increíbles conexiones que existen entre el número 7 y la historia, la profecía, la naturaleza, la ciencia y la fe. No te pierdas este fascinante estudio bíblico que te revelará el poder y la perfección del número 7 en la Biblia. El número 7 es uno de los números más usados y simbólicos en la Biblia. Su significado se basa en el hecho de que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo, estableciendo así el ciclo semanal que observamos hasta hoy. El séptimo día fue santificado por Dios y declarado como el día de reposo o sábado. Podemos leer esto en el libro de Génesis capítulo 2 versículos del 1 al 3. El número 7 también representa la perfección o la plenitud de la obra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, el número 7 aparece más de 50 veces en diferentes contextos. Hay 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 ángeles, 7 espíritus, 7 estrellas, 7 cabezas, 7 cuernos, 7 ojos, 7 truenos, 7 montes y 7 reyes. Estos 7 elementos simbolizan el plan completo de Dios para el fin de los tiempos y la consumación de su reino. El número 7 también tiene un significado profético y mesiánico en la Biblia. Por ejemplo, el profeta Isaías predijo que habría 7 mujeres que tomarían a un solo hombre, llamado el renuevo del Señor, en el día del juicio de Dios. Este hombre es una figura de Jesucristo, el descendiente prometido de David. Podemos leer esto en el libro de Isaías capítulo 4 versículos del 1 al 2. Jesús también realizó 7 milagros en el día de reposo, demostrando así su autoridad sobre la ley y su poder para sanar y salvar. Estos milagros fueron: sanar al hijo de un oficial real, sanar a un paralítico en el estanque de Betesda, sanar a un hombre con la mano seca, sanar a una mujer encorvada, sanar a un hombre hidrópico, sanar a un ciego de nacimiento y resucitar a Lázaro. Estos milagros se encuentran en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El número 7 también está presente en muchas historias y parábolas de la Biblia, como la de Noé y el arca, la de Josué y la conquista de Jericó, la de Sansón y sus 7 trenzas, la de Salomón y sus 7 años de construcción del templo, la de Eliseo y la resurrección del hijo de la Sunamita, la de Naamán y su sanidad de la lepra, la de Pedro y su pregunta sobre el perdón, y muchas más. Estas historias nos muestran cómo el número 7 representa la intervención divina, la victoria, la sabiduría, la gracia, la misericordia y el amor de Dios. El libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia y contiene una serie de visiones proféticas que revelan los acontecimientos del fin de los tiempos. Este libro está lleno de símbolos y números, entre los cuales el número 7 destaca por su frecuencia y relevancia. El número 7 se usa para agrupar diferentes elementos que forman parte del plan de Dios para juzgar al mundo y establecer su reino. Las primeras 7 agrupaciones que encontramos en el libro de Apocalipsis son las 7 iglesias. Estas iglesias eran comunidades cristianas reales que existían en Asia Menor en el primer siglo y a las cuales el apóstol Juan les escribió cartas dictadas por Jesucristo. Estas cartas contienen elogios, críticas, advertencias y promesas para cada iglesia, y también son aplicables a la Iglesia universal de todos los tiempos. Las 7 iglesias representan el estado espiritual de la Iglesia en la historia y en la actualidad. Las siguientes 7 agrupaciones que encontramos en el libro de Apocalipsis son los 7 sellos. Estos sellos son abiertos por el Cordero de Dios, que es Jesucristo, y al abrirse cada uno de ellos, se desencadena una serie de eventos catastróficos sobre la tierra. Los primeros 4 sellos liberan a los 4 jinetes del Apocalipsis, que son la guerra, el hambre, la peste y la muerte. El quinto sello
muestra a los mártires que claman por justicia. El sexto sello provoca terremotos, eclipses y meteoritos. El séptimo sello introduce las 7 trompetas. Los 7 sellos representan el juicio de Dios sobre el mundo impío y el inicio de las tribulaciones. Las siguientes 7 agrupaciones que encontramos en el libro de Apocalipsis son las 7 trompetas. Estas trompetas son tocadas por 7 ángeles, y al sonar cada una de ellas, se produce una plaga o una calamidad sobre la tierra. Las primeras 4 trompetas afectan a la naturaleza, causando incendios, contaminación y oscuridad. La quinta trompeta libera a una horda de langostas demoníacas que atormentan a los hombres. La sexta trompeta desata a 4 ángeles que matan a 1/3 de la humanidad. La séptima trompeta anuncia las 7 copas. Las 7 trompetas representan el juicio de Dios sobre el mundo rebelde y el aumento de las tribulaciones. Las últimas 7 agrupaciones que encontramos en el libro de Apocalipsis son las 7 copas. Estas copas son derramadas por 7 ángeles, y al vaciarse cada una de ellas, se produce una plaga o una catástrofe sobre la tierra. Las primeras 4 copas afectan a los hombres, causando úlceras, sangre, sed y calor. La quinta copa trae tinieblas y dolor sobre el reino del Anticristo. La sexta copa seca el río Éufrates y prepara el camino para la batalla de Armagedón. La séptima copa desata el gran terremoto y la granizada. Las 7 copas representan el juicio final de Dios sobre el mundo malvado y el fin de las tribulaciones. El número 7 no solo se usa para agrupar elementos proféticos en el libro de Apocalipsis, sino que también se encuentra en muchos otros pasajes bíblicos que nos muestran el propósito y el poder de Dios. Veamos algunos ejemplos de cómo el número 7 se usa en la Biblia para enseñarnos verdades espirituales y para manifestar la intervención divina. Uno de los ejemplos más conocidos es el de la creación en 7 días. En el libro de Génesis, capítulo 1, leemos cómo Dios creó el cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos, en 6 días, y descansó el séptimo día. Este acto de creación nos muestra la sabiduría, la soberanía y la bondad de Dios, que hizo todo bueno y ordenado. El séptimo día Dios bendijo y santificó el día de reposo, estableciendo así un patrón para que sus hijos lo siguieran. El día de reposo es un día para descansar de nuestras obras, para adorar a Dios y para recordar su obra de creación y de redención. Otro ejemplo es el de las 7 bienaventuranzas de Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 leemos cómo Jesús pronunció las bienaventuranzas, que son declaraciones de bendición para los que tienen ciertas actitudes y comportamientos. Estas bienaventuranzas son 7 y son las siguientes: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estas bienaventuranzas nos muestran el carácter y el estilo de vida que Dios espera de sus hijos, y las recompensas que les tiene preparadas. Estas bienaventuranzas también contrastan con las actitudes y valores del mundo, que son opuestos a los de Dios. Las bienaventuranzas son una invitación a seguir a Jesús y a experimentar su gracia y su paz. Un tercer ejemplo es el de las 7 palabras de Jesús en la cruz. En los 4 evangelios leemos cómo Jesús pronunció 7 frases mientras estaba clavado en la cruz, sufriendo por nuestros pecados. Estas frases son las siguientes: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Tengo sed. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Consumado es. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Estas frases nos revelan el amor, la misión y la confianza de Jesús, que entregó su vida por nosotros para salvarnos. Estas frases también cumplen las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, que debía morir y resucitar al tercer día. Estas frases son una expresión de la obra perfecta y completa de Jesús en la cruz, que nos reconcilió con Dios y nos dio la esperanza de la vida eterna. El número 7 también nos enseña lecciones espirituales sobre cómo Dios actúa en la historia y en nuestras vidas. Hay muchos ejemplos bíblicos de cómo Dios usó el número 7 para mostrar su poder, su gracia y su voluntad. Veamos dos de ellos: la sanación de Naamán y la caída de Jericó. La sanación de Naamán se narra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Naamán era el comandante del ejército de Siria, un enemigo de Israel. Naamán tenía lepra, una enfermedad incurable que lo llenaba de llagas y lo marginaba de la sociedad. Un día, una niña israelita que servía a la esposa de Naamán le dijo que había un profeta en Israel que podía sanar su lepra. Naamán decidió ir a ver al profeta Eliseo, llevando consigo regalos y cartas del rey de Siria. Cuando llegó a la casa de Eliseo, el profeta no salió a recibirlo, sino que le mandó a decir que se lavara 7 veces en el río Jordán. Naamán se enojó y se fue, pensando que el profeta lo había despreciado y que el río Jordán era sucio e insignificante. Pero sus siervos lo convencieron de que obedeciera al profeta, y Naamán se sumergió 7 veces en el río Jordán. Al salir del agua, su piel quedó limpia y sana como la de un niño. Naamán reconoció que el Dios de Israel era el único Dios verdadero, y le ofreció regalos a Eliseo, que los rechazó. La caída de Jericó se narra en el libro de Josué, capítulo 6. Jericó era una ciudad fortificada que se interponía en el camino de la conquista de la tierra prometida por parte de Israel. Josué, el sucesor de Moisés, recibió instrucciones de Dios para tomar la ciudad. Dios le dijo que hiciera marchar a todo el pueblo alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, llevando el arca del pacto y tocando las trompetas. El 7º día debían marchar alrededor de la ciudad 7 veces, y al sonar la 7ª trompeta, todo el pueblo debía gritar a gran voz. Josué obedeció a Dios, y al hacer lo que le había mandado, las murallas de Jericó se derrumbaron y el pueblo entró y tomó la ciudad. Solo se salvó Rahab, una mujer promiscua que había escondido a los espías israelitas y su familia. Estos 2 ejemplos nos muestran cómo Dios usa el número 7 para completar lo que es imposible para los humanos. Naamán no podía sanarse por sus propios medios, ni por la medicina, ni por el poder político. Necesitaba la intervención divina, y para recibirla, debía humillarse y obedecer al profeta. Jericó no podía ser tomada por la fuerza humana, ni por las armas, ni por el ingenio. Necesitaba la intervención divina, y para recibirla debía confiar y seguir las instrucciones de Dios. Estas historias nos enseñan que la fe y la obediencia son fundamentales para recibir la gracia divina, y que Dios tiene el control de la historia y de nuestras vidas. El número 7 también tiene un significado espiritual cuando se usa como el 7º elemento de una serie o de una lista. En muchos casos, el 7º elemento se diferencia de los 6 anteriores, mostrando así la completitud y la intervención divina de Dios. Veamos algunos ejemplos de cómo el número 7 se usa como el 7º elemento en la Biblia. Uno de los ejemplos es el de los 6 líderes nacidos milagrosamente, y Jesús como el 7º. En el Antiguo Testamento hay 6 personajes que nacieron de forma milagrosa, es decir, de mujeres que eran estériles o que no tenían esposo. Estos personajes son Isaac, Jacob,
José, Sansón, Samuel y Juan el Bautista. Estos personajes fueron elegidos por Dios para cumplir un propósito especial en la historia de la salvación. El séptimo personaje que nació de forma milagrosa es Jesús, el Hijo de Dios, que nació de una virgen llamada María. Jesús es el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesús es el cumplimiento de todas las profecías y de todas las promesas de Dios. Otro ejemplo es el de los 6 días de la semana y el séptimo día del reposo. En el libro de Éxodo, capítulo 20, leemos cómo Dios dio los 10 mandamientos a su pueblo Israel. El cuarto mandamiento dice: «Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios». Este mandamiento se basa en el hecho de que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo, como ya vimos. El séptimo día es diferente de los 6 anteriores, porque es un día dedicado a Dios, a su adoración y a su comunión. El séptimo día es un día de bendición, de alegría y de paz. Un tercer ejemplo es el de los 6 discursos de Jesús y el séptimo discurso de despedida. En el Evangelio de Juan, leemos cómo Jesús pronunció 6 discursos públicos, dirigidos a diferentes audiencias y con diferentes temas. Estos discursos son el discurso sobre el nuevo nacimiento, el discurso sobre el agua viva, el discurso sobre el pan de vida, el discurso sobre la luz del mundo, el discurso sobre el buen pastor y el discurso sobre la resurrección y la vida. Estos discursos revelan la identidad y la misión de Jesús y sus enseñanzas sobre el reino de Dios. El séptimo discurso de Jesús es el discurso de despedida que se encuentra en los capítulos del 13 al 17 de Juan. Este discurso es diferente de los 6 anteriores, porque es un discurso privado, dirigido solo a sus discípulos, y con un tono más íntimo y personal. Este discurso contiene las últimas instrucciones, las últimas promesas y la última oración de Jesús antes de su pasión y muerte. En este video hemos visto el simbolismo y el significado del número 7 en la Biblia y cómo se relaciona con el plan de Dios para la humanidad. Hemos visto cómo el número 7 representa la totalidad o la perfección de la obra de Dios y cómo se usa para agrupar elementos proféticos en el libro de Apocalipsis. Hemos visto cómo el número 7 también nos enseña lecciones espirituales sobre la fe, la obediencia, la gracia y la intervención divina de Dios. Hemos visto cómo el número 7 se usa como el séptimo elemento de una serie o de una lista, para diferenciarlo de los 6 anteriores y mostrar la completitud y la intervención divina de Dios. Esperamos que este video te haya sido de utilidad y de bendición, y que te haya ayudado a entender mejor la palabra de Dios y su mensaje para ti. Dios te bendiga.